y sabemos, Señor, que no vuelve a ti vacía. Gracias, Dios, gracias. En el nombre precioso de tu Jesucristo. Mis hermanos, pues la semana pasada que le tocó compartir a Brenda, mi hija, ustedes saben, ella anunciaba, y vuelvo a hacer el comentario, que estamos iniciando unas enseñanzas y en este caso es precisamente sobre el Sermón del Monte. Estamos en Mateo 5 y Mateo 5 y bueno, Mateo 5, el versículo número 4 es el que me corresponde a mí. Pero decía yo, estas enseñanzas, bueno, el Sermón del Monte, que se le conoce también como las bienaventuranzas, y lo interesante de esto, mis hermanos, es que este Sermón del Monte abarca 3 capítulos, el capítulo 5, 6 y 7, y obviamente es una invitación para que los lean, están sumamente interesantes, como es siempre la palabra de Dios, pero hay una gran enseñanza para nuestras vidas, ¿sí? No sé quién de ustedes lo ha leído completo, si es así, qué bueno, y lo interesante, como yo decía en mi oración, es precisamente que esto sea puesto por obra, porque leemos la palabra de Dios, pero mucho de ello no lo ponemos por obra en nuestras vidas. Y mis hermanos, repito, son 3 capítulos, pero en el caso que a mí corresponde, como ustedes ven, yo les invito, por eso es siempre la invitación a que tengan a su mano la Biblia y vean allí, concretamente estamos en Mateo 5, el versículo 4. De allí la importancia, insistencia de leer. Imagínense, yo voy a tratar de analizar solo un versículo, pero aquí, repito, la enseñanza del Sermón del Monte de las Bienaventuranzas abarca 3 capítulos, repito, 5, 6 y 7. Hermoso, todo lo que allí se lee. Bueno, repito, concretamente es Mateo 5, en el versículo número 4, y hace mención también Lucas en el capítulo 6, en su versículo 21. Más adelante voy a hacer algunas referencias respecto a estos dos, bueno, personajes, como es el caso de Mateo y de Lucas, a la manera como ellos lo ven, ¿sí? Entonces dice así: bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación, ¿sí? Ese es el versículo 4 de Mateo 5. Analizo, comento la primera parte. Dice, bienaventurados. En otras versiones de la Biblia, es decir, en otras versiones de la Biblia, esta palabra de bienaventurados también la ponen felices o dichosos los que lloran, ¿sí? Recuerden que la primera parte dice bienaventurados los que lloran, pueden ser felices los que lloran, dichosos los que lloran, ¿sí? Y ya lo que llama la atención es, tú te puedes decir, bueno, pero ¿por qué son dichosos por llorar? ¿Qué hay en ello? ¿Sí? Entonces, vamos a hacer los siguientes comentarios. Repito, esa palabra dichosos los que lloran, tú dices, bueno, pues si le pasó una desgracia, pues ¿cómo va a llorar? O si hay una enfermedad, o alguien murió, o perdió su trabajo, pues ¿cómo va a estar llorando? ¿Cómo va a ser dichoso si hay una desgracia? Pero fíjense lo que quiere decir aquí el Señor Jesucristo en su palabra. Dice, bienaventurados los que lloran. Esto quiere decir ¿qué viene a tu mente? Yo preguntaba, dice, parece una idea contraria a que sean dichosos o felices los que lloran, pero Jesús muestra que en la realidad la felicidad está en la vida espiritual, ¿sí? Aquí se refiere a los afligidos a causa de su pecado personal, ¿sí? Es lo que después va a suceder cuando el pecador se arrepiente, ¿sí? Eh, ah, Dice aquí entonces, es la tristeza del pecador que se lamenta de sus pecados principalmente por haber ofendido a Dios. En 2 de Corintios 7:10
Dice, es tristeza, según Dios, que produce arrepentimiento para salvación. ¿Sí? Esto es hermoso, ¿sí? De parte de Dios diciendo precisamente, ¿verdad? Dando a entender que, que se tiene que arrepentir la persona que ha cometido pecado. Poniéndolo en nuestro tiempo actual, se refiere a la tristeza por nuestros pecados que debe producir un cambio en nuestra conducta. Fíjense qué importante. Esto que ha comentado aquí en 2 Corintios 7:10, repito, es la tristeza del pecador que se lamenta de sus pecados, principalmente por haber ofendido a Dios, ¿no? Y en 2 Corintios 7:10 dice, es tristeza según Dios que produce arrepentimiento para salvación. Entonces, mucha gente se entristece, repito, por los efectos de sus pecados o por haber sido descubiertos. Mucha gente así, es decir, eh, eh, cuando la persona ha pecado, ¿verdad? Hay algo, a veces decimos es la conciencia que le está remordiendo. No, 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 aquí sí, bueno, pues tenemos una conciencia, algo que nos hace pensar, sentir, si somos conscientes de algo, ¿no? Y en este caso es el Espíritu Santo, esa es la verdad. Es el Espíritu Santo que está obrando en la persona, que le está invitando a arrepentimiento por haber pecado, ¿sí? Entonces, yo decía, poniendo en nuestro tiempo actual se refiere a la tristeza por nuestros pecados que debe producir un cambio en nuestra conducta. Mucha gente se entristece por los efectos de sus pecados o por haber sido descubiertos. Y entonces, pues así sucede, ¿no? Cuando la persona es a veces descubierta en algo que hizo malo, ¿verdad? Pues hay amigos, hay amistades, hay familiares que le dicen, oye, estás haciendo mal, arrepiéntete, mira, esto está mal, no lo hagas, ¿sí? Y muchas veces las personas siguen, insisten en estar haciendo eso malo. Sin embargo, repito, cuando la persona, quien quiera que ésta sea, me refiero a la persona que ha recibido al Señor Jesucristo como Salvador personal, es el Espíritu Santo que le está llamando, le está invitando al arrepentimiento, ¿sí? Entonces, eh, perdón, la persona que peca siente que lo que hizo está mal, cualquier cosa que ésta haya sido. Los ejemplos son muchísimos e incontables y de distinta índole. ¿A qué me refiero? Eh, eh, Fíjense lo que dije, son muchísimos e incontables de distinta índole. Tú ponte a pensar del pecado. Te doy unas ideas. Yo puse aquí nada más 4 o 5, pero me atrevo a decir, son decenas de formas de pecado. Yo puse chisme, adulterio, robo, enojo, infidelidad, droga, y le puede seguir aumentando allí. ¿Sí? Pero, ¿qué pasa? La persona se arrepiente y busca un cambio en su vida, un cambio de conducta para sentirse bien, ¿sí? Y en ese cambio tiene que ver el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo invitándolo a hacer un cambio en su conducta, repito, en su vida, ¿verdad? Para que esté bien ante Dios, ¿sí? Muchas veces cuando oramos, la gente, pues sí, ora al Señor y perdóname, pero seguramente dice, pues, recuerden que al Señor no podemos engañar, ¿sí? La gente se arrepiente, pero la pregunta es, ¿se arrepiente de una manera sincera, que sea realmente justa delante del Señor? No, repito, no podemos engañar al Señor, ¿no? Tenemos que llegar, como dice la palabra de Dios, con un corazón contrito y humillado, realmente, ¿verdad? Conscientes del pecado, nuestro pecado, cualquiera que este haya sido, de veras con un arrepentimiento sincero para que podamos ser perdonados. Eh, eh, Tengo que hacer mención, recuerden que el Señor Jesucristo nos ha dejado el Padre Nuestro precisamente, y hay un versículo con lo que nosotros leemos, pero dentro del Padre Nuestro, que dice que nosotros, ¿cómo vamos a ser perdonados
si nosotros no perdonamos a quien nos han ofendido, ¿no? Hay otras versiones que dicen a nuestros deudores, a quien nos ofenden. Finalmente, no tendríamos el perdón del Señor si no perdonamos a quien nos han ofendido, a quien nos han maltratado, a quien nos han dicho o han hablado mal de nosotros, ¿no? Entonces, quise hacer mención de del Padre Nuestro, porque es el Padre Nuestro que nos ha dejado el Señor Jesucristo como una forma, porque si ustedes empiezan a analizar el Padre Nuestro, toca muchísimos puntos, no quiero abundar en ello, es una invitación también, está aquí en este libro de Mateo, precisamente para invitarlos a que lo lean y hagan una reflexión sobre el Padre Nuestro, que como decimos, es la forma de oración más perfecta que nos dejó el Señor Jesucristo. ¿Sí? Entonces, yo decía, y en ese cambio tiene que ver el Espíritu Santo. Hay muchos ejemplos en la Biblia de estos acontecimientos. Fíjense, los hermanos de José al venderlo pasaron los años, ¿no? Pero se arrepintieron. Si ustedes recuerdan, el rey David, perdón la expresión, al meterse con la esposa precisamente de su guardia, ese que lo manda al frente de batalla y lo matan, y bueno, eso da oportunidad que David se meta con la esposa de este guardia, pero finalmente él se arrepintió. Hay otros ejemplos, eso no quiero hacer más extenso esto, eso fue en el Antiguo Testamento, pero en el Nuevo Testamento hay unos ejemplos que podemos ver el contraste del remordimiento de Pedro y su arrepentimiento con la amargura y suicidio de Judas. ¿Sí? Ambos negaron a Cristo. Uno se arrepintió y fue restaurado a la fe y al servicio, ¿verdad? Pero ¿qué pasó con Judas? El otro se quitó la vida. ¿Sí? Pedro niega al Señor Jesucristo 3 veces y otras cosas malillas que había hecho por ahí, ¿no? Pero se arrepiente y Dios, el Señor Jesucristo lo restaura en ese arrepentimiento y otra vez vuelve al camino y pues bueno, como yo decía aquí, vuelve al servicio, ¿no? Pero ¿qué hace Judas? En vez de arrepentirse por lo que había hecho, de entregar al Señor Jesucristo a los guardias y que el Señor Jesucristo ya lo sabía, pero ¿qué hace Judas? En ese arrepentimiento, en ese remordimiento, en vez de ir a pedir perdón, ¿qué es lo que hace? Se quita la vida. ¿Sí? Entonces, con estos ejemplos es oportuno reflexionar cómo estamos ante la presencia de Dios en cuanto a nuestra conducta, en cuanto a nuestra manera de ser. ¿Cómo estamos ante la presencia de Dios? Pregunta, ¿estamos en pecado? ¿Sí? Invito a una reflexión, mis hermanos, con eso que estoy conectando. Recuerda que pecamos de palabra, de hecho, de pensamiento. Esto es, ¿qué decimos? ¿Qué hacemos? ¿Qué pensamos? ¿Sí? Y bueno, tú que me escuchas, es tiempo de ponernos a cuentas con Dios. Yo te invito, después, si alcanza el tiempo, lo haremos, pero sí te invito a ponerte a cuentas con el Señor. Eh, yo lo comento, algunas oportunidades que tengo de estar como en este momento aquí con ustedes. Mis hermanos, el pecado está, muchas veces decimos, es que está a flor de labio, ¿no? El hablar o el decir cosas. Así está nuestro pensamiento, seguramente ya está pensando en lo que hizo el vecino, lo que me comentó, lo que me hizo, el estar pensando cosas malas, el decir, el hablar. eh, el pecado es continuo, que yo diría que casi a pocos segundos, uno y otro y otro y otro. Por eso la palabra de Dios dice que debemos llevar nuestros pensamientos cautivos a Dios, ¿sí? Para que nuestros pensamientos sean justos, sean limpios, sean verdaderos, eh, eh, sobre todo limpios ante el Señor. Eh, Comentaba yo entonces, en esa primera parte, bienaventurados, felices o dichosos, los que lloran.
Y ya hice una introducción precisamente de lo que realmente significa, ¿sí? Entonces, ahora estoy en la segunda parte. Dice allí, recuerden, dice la palabra, dice allí, el versículo dice, bienaventurados los que lloran. Pero la segunda parte, eh, bienaventurados los que lloran, hay una coma que dice allí y enseguida dice, porque ellos recibirán consolación. Lo que el Espíritu es aquí da a entender que es lo que el Espíritu Santo hará por aquellos que correctamente evalúan su pobreza espiritual. Hace un momento hablaba yo precisamente de ese arrepentimiento por los pecados, pero ahora lo que el Espíritu hará por aquellos que correctamente evalúan su pobreza espiritual. La palabra consuelo tiene similitud con alivio, descanso, aliento, consuelo. ¿Qué es el alivio que siente una persona de una pena, dolor o disgusto? Eso es la segunda parte, ¿verdad? Que sería como una conclusión, dice aquí, porque ellos recibirán consolación. Y repito, el que se sienta la persona, quien sea esta, consolado después del arrepentimiento, es precisamente porque el Espíritu Santo hará por aquellos que correctamente evalúan su pobreza espiritual. El Sermón del Monte tal vez sea el sermón más conocido e instructivo jamás presentado por Jesús. Aunque Mateo y Lucas registraron las enseñanzas de Jesús en dos escenarios diferentes, mis hermanos, quiero que veamos, yo voy a leerlo rápidamente para que vean este contraste que hace Mateo con Lucas. Leo rápidamente, es muy breve. Dice, viendo la multitud, subió al monte y sentándose, vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca les enseñaba diciendo, y empiezan estas bienaventuranzas. Pero estoy en Lucas, en Lucas 6, en Lucas 6 y el versículo número 1, perdón, eh, Lucas en su capítulo 6 y el versículo 20, dice, ay, perdónenme, hermanos, es Lucas 6 del 17, estoy bien, dice, repito, es Lucas capítulo 6, versículo 17, y dice, y descendió con ellos y se detuvo en un lugar llano en compañía de sus discípulos. Aquí, mis hermanos, muchas personas piensan que se refiere a sus discípulos solamente los que a él lo seguían. Y no es así. Realmente se refería a muchísima gente que lo siguiera de las distintas poblaciones que estaban alrededor. Sigo con esto. Y dice, y de una gran multitud de gente de toda Judea, de Jerusalén y de la costa de Tiro y de Sidón, que había venido para oírle y para ser sanados de sus enfermedades. Y los que habían sido atormentados de espíritus inmundos eran sanados. Y toda la gente procuraba tocarle porque poder salía de él y sanaba a todos. Mis hermanos, repito, eh, eh, estoy aquí. Decía, decía yo que Mateo y Lucas registraron estas enseñanzas de Jesús en dos escenarios diferentes, como podemos ver. Pero finalmente hay una similitud en esto de que finalmente está en un monte, y comparte la palabra ahí no solamente con sus discípulos, sino con la gente que, como hemos leído, se reunían y lo seguían desde distintas partes donde estas personas venían. Aunque algunos de los sermones del Señor Jesucristo se repiten, muchos de ellos no se registraron. Esto es una realidad. Pero lo más importante en tal caso es el mensaje respecto al reino de Dios. El Señor Jesucristo habla de temas espirituales como son los siguientes. Mis hermanos, yo decía al principio de mi intervención, desde el inicio de este sermón, que el Señor Jesucristo, en estas bienaventuranzas, en el Sermón del Monte, que abarca, repito, 3 capítulos, por eso les digo que es muy interesante, muy interesante. El Señor Jesucristo habla de temas espirituales como son la naturaleza del reino, del arrepentimiento, la fe,
la adoración y de manera principal de la oración y de la humildad. Mis hermanos, mi insistencia, lean estos 3 capítulos de Mateo 5, Mateo 6, Mateo 7, son sumamente interesantes por lo que acabo yo de comentar, ¿no? Repito, temas espirituales, aquí mencioné 6 o 7, pero hay más todavía. Demostraba el Señor Jesús su preocupación por el bienestar humano, ¿sí? Dentro de estos capítulos, esto abarca el Señor Jesucristo, ¿no? Su preocupación por el bienestar humano y especialmente el de la familia y de las relaciones sociales. El sermón comienza en forma hermosa con las bendiciones que hay para los justos. Y bueno, ya lo vimos aquí en Mateo 5, pero también la aflicción que les espera a los que son espiritualmente rebeldes. Y esto lo leemos en Lucas 6, del 24 al 26. Es entrar, no quiero extender, mis hermanos, pero pues si se los pongo así, si ustedes toman notas, porque hay algunas personitas que sabemos que toman notas, yo les invito, léanlo. Este, será nuestra insistencia, aparte de lo que compartimos muchas veces, mis hermanos, lean la palabra de Dios, lean la palabra de Dios, lean la palabra de Dios, porque en ella hay tanta enseñanza. Simplemente cuando comentamos que las promesas que están aquí en la palabra de Dios son tan hermosas y que las puedes hacer tuyas y ponerlas en práctica. Decirle al Señor, un momento, Señor, pero tú me dices en tu palabra esto y con toda la confianza, Señor, cumple mi deseo. Claro, también hay que ser justos, ¿sí? Dios no te va a dar algo que te va a hacer mal. Eso es cierto, ¿sí? Porque muchas veces decimos, Señor, tú prometiste, tú me dijiste, en tu palabra dice, sí, sí, mi hijo, pero pues Él es nuestro Padre, entonces no te va a dar algo que sabe que te va a hacer mal, ¿no? Que va a hacer mal a tu familia, a tu persona, que te vas a perder, que espiritualmente vas a estar mal, ¿verdad? Y entonces, no, así que no le echemos, no le echemos la culpa al Señor de cosas que nos pasan, porque nos puede estar pasando algunas cosas y nosotros somos culpables porque no hemos hecho las cosas correctamente, ¿sí? Entonces, repito, habla de temas espirituales y repito que el Sermón del Monte comienza en forma hermosa con estas bendiciones que hay para los justos, pero decía, pero también la aflicción que les espera a los que son espiritualmente rebeldes. Repito, Lucas 6, del 24 al 26. Hay otra partecita también que ya había yo comentado, Mateo 5, 4, en su segunda parte, dice, porque serán consolados. Quiero decirte que el consuelo de Dios es administrado por el Espíritu Santo, ya lo había comentado en su momento, pero ¿qué es esto? Precisamente ese consuelo es una paz, es un descanso al alma y a tu espíritu. En especial, dice la palabra de Dios, es la paz que el mundo no entiende. Es, mis hermanos, lo que voy a comentar realmente quiero que lo entiendan, es así, es asombroso. Fíjate lo que acabo de comentarte. El consuelo de Dios es administrado por el Espíritu Santo. Dice, es una paz y descanso al alma y a tu espíritu. Es especial ese descanso que viene del Señor, ¿sí? Del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es que se queda el descanso. Recuerden, me podrías decir, bueno, ¿y por qué no Jesucristo? ¿Y por qué no Dios? Finalmente el Espíritu Santo, ¿sí? Es esa divina Trinidad, ¿no? Pero el Espíritu Santo, recuerden que el Señor Jesucristo, cuando ya asciende al cielo para reunirse con su Padre, Él dice, y les dejaré un consolador. Entonces, ese consolador, el Espíritu Santo, es el que hace que te sientas, entiéndase, bien, en paz, consolado, descansado. Vuelvo a decirte, ¿no? El consuelo de Dios es administrado por el Espíritu Santo, dice, y es una paz, es un descanso al alma y a tu espíritu. Es especial. Y yo mencionaba esto que está en la palabra de Dios, es la paz que el mundo no entiende. Y es realmente asombroso. Y lo digo como testimonio.
Yo creo que ha habido más eh, eh, ¿qué digo? Eh, ocasiones en mi vida que me han pasado, pero una de ellas fue cuando yo acepté al Señor Jesucristo eh, muy joven, en la iglesia a la que yo pertenecía, y después, eh, alguna ocasión lo he comentado, a la muerte de mi madre, yo, pues como mucha gente, o sea, toda tu vida, y en mi caso es mamá, era mamá, yo sentía un desasosiego en mi corazón, ¿no? Pero me acuerdo que yo llegué esa ocasión a casa, aquí, estaba yo solo, y recuerdo que me puse a cuentas con el Señor, y lo que acabo de comentar, mis hermanos, en mi caso sucedió un caso, es algo extraordinario, realmente, como ellos han mencionado, es algo asombroso, en el sentido de esa paz que te da el Señor. Entonces, no sé si en tu vida tú lo has sentido. Hay eh, cada uno de nosotros que me escucha, distintas edades. Soy una persona de 74 años y yo creo que ha habido otras ocasiones en que ha pasado, pero las más significativas en mi vida fueron esas dos. Entonces, mis hermanos, eh, seguramente ha pasado en tu vida. Y si no, eh, bueno, yo mencionaba, ¿no? Ponte a cuentas con el Señor y seguramente no te invito, ¿verdad? Pero muchas veces la gente vuelve al pasado porque seguramente por allí hay algo atrás. Inclusive cuando hemos tenido la oportunidad de compartir la cena del Señor, les hemos invitado, ¿no? Ponte a cuentas con quien te haya hecho daño, el familiar, el hermano, eh, el vecino, eh, atrás, tus padres, el jefe de tu trabajo que pues, la trae contigo, qué sé yo. O sea, hay infinidad de ejemplos. Lo que es importante es ponerse a cuentas, estar en paz con Dios y estar en paz contigo mismo. Por consecuencia, al estar en paz con Dios, el Espíritu Santo hará lo propio en tu vida. Entonces, mis hermanos, realmente, como comentaba, es asombroso, es extraordinario lo que uno puede vivir cuando el Espíritu de Dios trae a ti, como decía aquí en Mateo 5:4, en la segunda parte, porque serán consolados. Y hablaba yo precisamente, ¿sí? de esa paz espiritual. Como la mayoría de las cosas de Dios, va más allá de cualquier clase de consuelo que conozcamos. Cuando esta es una invitación, cuando estés acongojado, cuando estés dolido, cuando sientas que todo está perdido, que no hay esperanza, pídele a Dios que te consuele, que acuda a ti, y ese consuelo va a venir por parte del Espíritu Santo. Deja que Dios sea tu fuente de consuelo. Espera en su presencia mientras Él obra en tu corazón y en tus emociones. Él no te fallará. Eso es, eso es una realidad. Lo puedo decir así. La palabra bienaventurado proviene del griego makarios. Entonces, la raíz mak indica algo grande. Se trata de un adjetivo que denota eh, la palabra, bueno, aquí yo dije, se trata de un adjetivo, el adjetivo califica algo, ¿sí? En el español que nosotros regularmente, bueno, la materia de español que se da en la primaria, en la secundaria, la palabra, el adjetivo, así es dentro de una frase, el adjetivo califica algo, ¿sí? Entonces, por eso se trata aquí, yo puse así, se trata de un adjetivo que denota felicidad, alguien muy bendecido, afortunado, feliz, digno de ser felicitado o congratulado por algo que le ha ocurrido.
Entonces, hermanos, hemos estado hablando aquí, a- eh, el Mateo 5:4 dice, bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Entonces, ¿qué es lo que hace esta palabra de consuelo? ¿Verdad? En este caso es dar esa palabra de gracia que para la persona es especial. Repito, ya, perdón. En este caso, repito, en la connotación espiritual, es una palabra de gracia que expresa un regocijo y una satisfacción especial concedida a la persona que experimenta salvación. Mis hermanos, yo estoy seguro que todos y cada uno de los que estamos aquí escuchando esta palabra, todos somos salvos. He hecho alguna ocasión una invitación. No sé si hay algunas personas más que nos esté escuchando, pero aparte que nos ha escuchado, que seguramente siente o piensa que no es salva. Salva es aceptar al Señor Jesucristo como nuestro Salvador personal. Entonces, de esa manera podríamos considerarnos salvos. Por eso, aquí, repito, es una palabra de gracia que es un regocijo y una satisfacción especial concedida a la persona que experimenta salvación. Repito, y quiero hacer énfasis en esto. Si alguno de nosotros, si alguien de aquí que nos está escuchando no ha sido salvo, no se siente salvo, que repito, es aceptar al Señor Jesucristo como Salvador personal. En el caso de mujeres, yo les invito, digo que lo puedo hacer aquí, es más, lo vamos a hacer. Si tú eres algo, qué bueno. Si tú eres algo, qué bueno. Pero yo te invito a que me acompañes, porque no quiero dejar pasar esto, ¿no? Iba a decir, quiero con las mujeres, con mi esposa, le hablaran y le dijeran, y varones, no. Vamos a hacerlo en este momento. Y si todos somos salvos, gloria a Dios. Bendito sea Dios. Pero repito, acompáñame ahora. Eh, Me voy a dirigir a ti como si alguno, por si alguno que nos esté escuchando no es salvo. Acompáñenme a orar. Eh, eh, Dios y Padre, te doy gracias en esta tarde porque reconozco que he pecado ante ti, reconozco mi pecado y yo te pido que vengas a mi vida. Acepto al Señor Jesucristo, a tu Hijo Jesucristo, como mi Salvador personal. Gracias, Señor, te doy porque eh, me limpias de mi pecado y puedo estar justo delante de ti. Gracias, gracias Dios, gracias Jesucristo. Amén. Bien. Jesús empezó su sermón con palabras que aparentemente se contradecían, pero la forma en que Dios quiere que vivamos muchas veces contradice al mundo. Esto es cierto. Miren lo que expongo aquí. Si quieres vivir para Dios, debes estar dispuesto a decir y hacer lo que para el mundo parecerá raro. Esto es cierto, miren, debes estar dispuesto a dar cuando otros desean quitar. Analiza eso. Mucha gente eh, quiere hacer algo malo, ¿sí? A alguien, ¿sí? Quiere quitarle algo, quiere robar, quiere matar, pero si está en ti, a lo mejor hacer, oye, es absurdo, ¿no? Vamos, no me voy al caso, por ejemplo, de matar, pero sí de robar, sí de hacerle daño a alguna persona. En fin, entonces, muchas veces así, si es su amistad, ¿qué te pasa? ¿No te estás haciendo mal? ¿Qué sé yo con tus palabras? Pero bueno, dispuesto a dar cuando otros desean quitar, amar cuando otros odian. Esto, hermanos, es muy común, ¿sí? Amar cuando otros odian, ¿sí? Hay muchas personas que están tan heridas, tan molestas, tan afligidas. Mis hermanos, estamos viendo actualmente un tiempo tan difícil,
yo me atrevo a decir, eh, a mí en lo personal, si pudo haber pasado, yo nací en el año 46, seguramente a mí, como a mis padres, nos tocó, claro, yo como pequeño, no sé, que yo me acuerdo consciente de uno, no sé, puedo tener recuerdos de 4, de los 6 años, ¿no? Pero, vamos, no me tocó aquella secuela que todavía había de alguna enfermedad que estaba por allí en Asia, pero lo que sí me tocó un poco fue esa secuela que todavía venía de la Segunda Guerra Mundial, ¿sí? Todavía allí. Eh, eh, el mundo en general, porque obviamente le tocó a México, resarciéndose de esa parte económica, moral, espiritual, pero mis hermanos, estamos en este tiempo, y en este 2020 que ha pasado, ¿verdad? Y todavía nos queda esa colita, no sé cuántos meses más, algo que alivia, ¿verdad? Pues es que pues, viene ahora la vacuna, que ya se empezaron a vacunar y que pues se piensa que la economía y todas las áreas vuelvan otra vez a surgir poco a poquito, semanas, meses, quizá, pero que vuelva a resurgir, no solamente en México, sino a nivel mundial, ¿no? Y sin embargo se habla ya de un rebrote en algunas y más difíciles todavía en sitios como Francia y como Inglaterra, no sé qué otras partes. Pero mis hermanos, algo que nos debe quedar claro, nosotros dependemos de Dios, o sea, hay alrededor nuestro, se habla mucho de la pandemia y bueno, la gente obviamente está asustada, mis hermanos, y les entiendo y les comprendo, pero mis hermanos, algo que nos da consuelo a nosotros es que nosotros dependemos de Dios. Miren, mis hermanos, otra vez los hemos comentado, perdónenme que sea así, pero lo tengo que decir, estamos vivos hoy, 17 de enero. Hemos iniciado este año 2021, ¿verdad? Y gracias a Dios, vamos bien, estamos aquí, ¿sí? Motivo de darle gracias a Dios. Bendito sea Dios, bendito sea Dios. Y, pues mis hermanos, para adelante, o sea, no caigamos. Eh, no sé si tú eres de las personas que ven las noticias negativas, negativas, negativas. Entonces, pues no las veas o no le des la importancia que dice allí porque, pues, pienso yo que las noticias, lejos de ser alentadoras, una cosilla por ahí, pues vamos levantando el 1% del 99%. Pues no, mejor que no te digan eso, ¿no? Mis hermanos, tenemos a Dios con nosotros. Dios está con nosotros. Levanta tu espíritu, ¿sí? Sé positivo, vamos adelante, confía en Dios, ¿sí? Hace un momento escuchábamos tres melodías que fueron puestas y me llamó la atención la tercera, ¿sí? Las otras dos también, pero las palabras de esta tercera melodía, ¿sí? Eh, en inglés eh, perdón, pero da a entender en ese texto, en toda la composición de esa melodía, que esa persona está esperando al Señor que vuelva por él, que vuelva a él, ¿sí? Y dice que a pesar de la tormenta, él, esa persona, espera que Dios la cargue en sus hombros para que se sienta seguro, se sienta confiado. Y así es como debemos ver ahorita el 2021, mis hermanos, ¿sí? El 2020, de diversas formas, enfermedad, economía, salud, o sea, hay muchísimas. Fue un deterioro, trabajo, mucha gente, es un trabajo terrible, ¿sí? Nunca como en estas fechas, no sé si te ha tocado ver que sales y a 3 cuadras hay una nueva
personita que está vendiendo allí fruta. Es lo más popular que he visto, ¿no? Muchas gentes vendiendo allí sus puestos fuera de su casa, o vendiendo fruta y verduras, y una pequeña tiendita vendiendo dulces. Que Dios les bendiga, porque tenían que allegarse la forma del sustento, ganarse 20 centavos en un dulce, y si vende 5 ya tiene un peso, y qué sé yo. Mis hermanos, no veamos las cosas tan negras, ¿sí? Obviamente hay que tener cuidado, hay que, pues no sé, esto invitó a que mucha gente ahorrara, que si tenía por ahí un dinerito lo cuidara, que si tiene un dinero eh, eh, y yo, parte de mi oración es eso: Señor, multiplica estos dineros, ¿sí? Hay que ser fiel, o sea, Dios busca fidelidad, y mis hermanos, uno trae, hay cosas que traen consecuencias unas con otras, ¿no? O sea, cuando tú eres fiel también al dar al Señor de lo mucho que te da, porque mis hermanos, nosotros tenemos que ver así, ¿no? Que Dios nos da y nos da en abundancia, que vean a su alrededor y vean que realmente no, no ha faltado el sustento. De alguna manera te ha hecho llegar el Señor esa bendición, ¿sí? Qué bueno, mis hermanos, que esas personitas, los que aquí nos vemos, que Dios, si tienes una casa, pues bendice a Dios, no pagas renta, ¿no? Tienes un techo, ¿sí? Los que han tenido o están pagando una renta, yo oro al Señor porque les dé los medios para que tengan ese sustento, ¿no? Que a lo mejor conduela a quien alquila, pues, para que te baje la renta un poquito, y si no, pues que te va allí, que no la suba, porque pues decían que no iban a subir las cosas, y 20 centavos el litro de gasolina, en fin, mis hermanos, en fin, tenemos que estar delante de la presencia de Dios, buscar la presencia de Dios. Y esta segunda parte de este versículo que me ha tocado analizar, ¿verdad? Porque serán consolados, ¿sí? Entonces, ¿en quién tenemos el consuelo? ¿En quién tenemos la esperanza? En Dios, en Dios. Así que, mis hermanos, yo te decía, eh, hay que buscar al Señor, hay que estar en su presencia, hay que leer la palabra, hay que fortalecernos en la palabra de Dios, ¿sí? Eh, si no quieres entrar a Apocalipsis, si no quieres irte a Génesis, bueno, busca Salmos, ya, no demos vueltas, busca Salmos, el libro de Salmos, encuentras poesía, bueno, allí es inmenso lo que puedes encontrar, pero sobre todo promesas del Señor que te van a fortalecer, que te van a seguir sacando adelante. Algunas maneras de entender las bienaventuranzas. Primero, son un código de ética para los discípulos, ¿sí? Y en ese momento eran un código de ética para los discípulos, pero nosotros somos discípulos también del Señor Jesucristo. Y normas de conducta para todos los creyentes. Así que, mis hermanos, las bienaventuranzas son eso. Ética es una ética de conducta. Yo repito, si tú empiezas a leer el capítulo 5, luego el 6, luego el 7, te vas a dar cuenta, porque ya lo mencioné, el Señor Jesucristo habla de ayuda al necesitado, de amor, de fidelidad, en fin, de oración. Mis hermanos, lea. Y aquí te vas a encontrar la respuesta a todas tus dudas y a todas las necesidades que tú quieres. Repito, son un código de ética para los discípulos, nosotros somos discípulos, por ende también, y normas de conducta para todos los creyentes. Normas de conducta: no voy a matar, no voy a robar, no hacer lo malo, ¿sí? Segundo, hay más, mis hermanos. Yo puse aquí creo que dos o tres. Contrastan los valores del reino, o sea, lo que es eterno, ¿sí? Con los valores mundanos, o sea, lo que es temporal, lo que se vive aquí en la tierra, ¿no? Entonces, es un contraste. Lo que esperamos allá cuando estamos con el Señor, ¿verdad? Con nuestro Dios. Y aquí, esto es temporal. La vida misma que tenemos, ¿no? Sí, hay congojas, hay sufrimiento, hay problemas, pero también hay alegrías, hay bendiciones, ¿sí? Entonces, mis hermanos, nosotros los cristianos, tenemos que verlos de otra manera. No podemos verlos como el mundo, ¿sí?
No podemos, así como, repítame, perdón la expresión, pero compararnos. Tenemos que verlo de manera diferente. Somos hijos de Dios, el Dios que tiene todo para que nos da de todo. Hay que sí, pedirlo y estar en presencia de Él, en su palabra, orar. Bueno, estas bienaventuranzas no pueden ser tomadas selectivamente. Fíjense que es bien importante. Estas bienaventuranzas, lo que hemos leído y todo lo que puedes leer, no son selectivas. Uno no escoge lo que quiere y deja el resto, sino que deben tomarse como un todo. ¿Sí? Estoy en Mateo, mis hermanos. Ya voy a terminar. Mateo 4. ¿Sí? Perdón, Mateo 5. Te voy a leer así rápidamente. No era mi intención, pero porque ya quiero estar en el tiempo. ¿Sí? Fíjate lo que dice. No podemos seleccionar, esta sí la hago, esta no. No podemos ser selectivos. Fíjense, nada más así rápido. Somos la luz del mundo. Y dice, vosotros sois la luz del mundo. ¿Sí? Nosotros tenemos que alumbrar con nuestra actitud, con nuestra manera de ser, con todo nuestro testimonio, decimos. ¿Sí? O sea, no puedes salir a la calle y estar diciendo groserías como unos vecinos que tenemos aquí. Poner una música a las 2, 3, 4 de la mañana haciendo daño al vecindario. Oye, no podemos ser así. ¿Sí? No puedes ir a robar. ¿Qué pasa? No. ¿Sí? Bueno, habla Jesús y la ira, ¿no? El enojo, ¿sí? Jesús y las limosnas, Jesús y la oración, Jesús y el ayuno, amor hacia los enemigos, Jesús y el adulterio, Jesús y el divorcio. Eh, Estoy en el capítulo 7. Por sus frutos lo conoceréis, mis hermanos, ¿sí? La oración y la regla de oro. Mis hermanos, decía un momentito, no puede ser así selectivo, ¿no? De todo esto, del capítulo 5, 6, 7, no puedes decir, esta sí la hago y esta no la hago. No, aquí viene todo en paquete, todo es el paquetito, ¿no? Entonces, repito, no pueden ser tomadas selectivamente. ¿Sí? Uno no escoge lo que quiere y deja el resto, sino que debe tomarse como un todo. Así es, mis hermanos. ¿Sí? Describen lo que debemos ser como seguidores de Cristo. ¿Sí? Mis hermanos, yo he terminado. Yo repito, esta última melodía que escuchamos te invita precisamente a que tengas la confianza, ¿no? Que ores, ¿verdad? Dios está en todo momento allí contigo, en todo momento, Él te escucha en todo momento, ¿sí? ¿Sí? Es que había algunas personitas que en qué momento oro, en cualquier momento y a cualquier hora. Son las 3 de la mañana, a las 4 de la mañana, te estás bañando, vas en el coche, vas a hacer compras, en cualquier momento. No hay. Ahora, lo que hemos recomendado, sí es cierto. Ten un momento de reflexión y de oración con el Señor. Es un momento de estar en la presencia de Dios, pero nada más él y yo, ¿sí? Sí, que sí, sí, voy orando y voy aquí manejando, sí, pero se me puede atravesar el taxista, la mujer, ahora que está de moda, esos tipos tan inconscientes, la mayoría de los motociclistas, ¿verdad? Que volteas, estás espejeando, no los ves y de repente, ¡pum!, allí enfrente, ¿no? Y por eso hay tantos accidentes de muchachos que ponen enfrente de tu auto, los avientas y mientras son peras, son manzanas, la persona va a la casa. Mientras tanto, mis hermanos, no podemos ser como el mundo, no podemos ser como ellos, ¿sí? Por eso repito, no son selectivas todas esto que está aquí en las bienaventuranzas, no son selectivas, el paquete viene completo. Te invito a leerlo, a hacer una reflexión de ello, seguramente las has leído, has escuchado un sermón, seguramente has escuchado a algún pastor, ahora que está tan de moda meterse a las páginas X, y qué bueno, pero seguramente no te han dicho, ¿no? No son selectivos, este sí lo acepto y este no, es todo el paquetito, ¿no? Por eso dice aquí, describen lo que debemos ser como seguidores de Cristo, ¿sí? Mis hermanos, insisto, esta preciosa melodía que te dice que Dios, llévame sobre tus hombros, ¿sí? A pesar
Y conste que estoy diciendo, la tormenta a la que se refiere aquí esta melodía son los problemas cotidianos que tenemos, ¿sí? Los problemas cotidianos, cualquiera que sean. No hago más mención de ello, pero cada persona, cada uno de nosotros sí sabe lo que está alrededor nuestro. Problemas de trabajo, de los hijos, económicos. Bueno, dice, la palabra de Dios dice, pon tus cuitas, pon tus problemas ante mí, tráelos ante mí. Quiero saberlos y yo voy a dar respuesta. Mis hermanos, que Dios les bendiga. Yo seguiré orando, vamos a seguir orando por ustedes, que Dios los siga animando, los siga prosperando, los siga bendiciendo, porque si es cuando nosotros hablamos de una bendición, a veces la bendición viene así también completa, ¿no? A veces cuando decimos Dios te bendiga, estamos diciendo a la persona que Dios tenga misericordia de ti y que esa bendición vaya acompañada, sí, de la parte de salud, la parte económica, la parte espiritual, la parte afectiva, todo encierra la bendición. Cuando oramos, tenemos que poner ese sentido de lo que deseamos para la persona, ¿sí? Mis hermanos, que Dios les bendiga, que Dios les bendiga. Repito, yo he terminado mi intervención y vamos a orar, vamos a orar. Dios y Padre, te damos gracias, te doy gracias. Te doy gracias en esta tarde, Señor, por esta palabra. Dios y Padre, como oraba yo al principio de mi intervención, en esta ocasión, yo te decía, Señor, que no permitas que esta palabra vuelva a ti vacía. Yo te pido, Señor, que esta palabra haya llegado o llegue al corazón de mis hermanos, Señor. Que estas bienaventuranzas de las que he hecho mención, Señor y Padre bendito, sean eso, no selectivas, sino todas hacerlas, Señor, parte de nuestra vida cotidiana, Señor, porque es un paquete que viene completo y que nos hará mejores cristianos, mejores hijos tuyos. Así pues, Dios y Padre, yo te pido que extiendas tu bendición a todos y cada uno de mis hermanos. Señor y Padre, que no falte ese pan cotidiano, que no falte, Señor, el techo, el vestido, porque son promesas tuyas. Y Dios y Padre, ahora las hacemos propias, como ha sido, Señor, hasta este momento de nuestra vida. Gracias, Señor. Gracias a ti, oh Dios poderoso. En el nombre de Cristo Jesús, Señor. Amén. Hermanos, que Dios les bendiga. Dios les bendiga.